Buenas tardes. Espero que realmente será una buena tarde, porque hoy hablaremos de fuerzas malignas. Evidentemente, hoy en día ya nadie cree en las brujas, a lo mejor nos equivocamos, pero en la imaginación habitual las brujas están relacionadas con el mal, con un origen fuera de lo normal, hasta cósmico. Pero hay que decir que esta mística de magia negra está relacionada con diferentes temas de magia negra, conjuros, intentos de predecir, prever el futuro, las fuerzas irracionales. Y hoy en día la gente con un gran placer mira películas tipo fantasías sobre el tema de la brujería. Y en esto existe una cierta lógica. Cuando yo empecé a estudiar este tema, algunas veces tuve miedo. Ah, yo vi cómo algunas veces los magos, los defensores de, de la hechicería, habían invocado a Hitler. Les puede parecer una, una tontería, pero ya hablaremos de esta en nuestra próxima conferencia y veremos que la llegada al poder de los fascistas se prevé de alguna manera de utilización de la brujería. Y hay que decir que muchos nazistas, incluyendo a Hitler, creían en la brujería, hacían prácticas mágicas y no es por casualidad, porque por un lado el fascismo es un poder monstruosamente calculadora, como llevaban la contabilidad y sabían exactamente qué costaba la eliminación de los cadáveres quemados en los campos de concentración hasta no tener ni huesos y recuperar los anillos, dientes de oro, etc. Era una máquina monstruosa de eliminación, pero esta maquinaria estaba basada en los cálculos matemáticos y al mismo tiempo en el misticismo. Y ambos estos conceptos se convivían con éxito. Y no solamente convivían, porque la racionalidad es una cosa, mientras que la inteligencia es otra cosa. Si nos alejamos del romanticismo, siempre pensamos que la conciencia es algo intrínsecamente humano.
Y los nazistas tenían una racionalidad increíble. Y como los magos alemanes habían invocado a la figura de Hitler, como sus tratados se convirtieron en lectura muy popular, a lo mejor estos libros eran muy populares. Estos libros invitaban a abandonarse a la mística. Hay que tener en cuenta que tenemos que recordar el contexto de aquella época, qué había pasado en este momento. Pero también hay que ponerlo en el contexto más amplio para saber por qué había unos momentos más cuando las brujas eran más perseguidas. Nos puede parecer que la persecución de las brujas era constante, pero no es así. Había casos de quema de brujas. A lo mejor había un caso en 5, 10 o 50 años. A lo mejor condenaban a las brujas, aún les condenaban a un castigo, pero no les quemaban. Hay que tener en cuenta que en el imaginario colectivo, una bruja o un brujo se asocia, a lo mejor de una forma inconsciente, se asocia con algo diferente, algo distinto. Es una expresión particular del problema que había existido siempre. La gente no aceptaba a la gente y casos diferentes. Lo hacían pasando por unas pruebas muy crueles, muy sangrientas. Y no habíamos aprendido hasta el día de hoy a no juzgar a la gente que es diferente que nosotros. Hasta hoy en día, los fundamentalistas eliminan a todo el mundo que sea diferente que ellos. Esta diferencia puede ser distinta. A lo mejor es otro color de piel. A lo mejor porque esta persona practica otra religión o otra rama de la misma religión. ¿Sabéis que era un bárbaro para los griegos? Bárbaro era una persona que hablaba otra lengua. Unas personas distintas que hablaban bar, que no se entendía qué decían. De aquí proviene la palabra bárbaro. Es alguien distinto, no como la mayoría de nosotros. La democracia, en teoría, respeta a las minorías. La democracia auténtica, teóricamente,
acepta que las mayorías gobiernen, pero las minorías tengan derecho a expresar su opinión. Pero estas son teorías, porque los países demócratas hoy en día no ejercen democracia en su totalidad. ¿Y qué había pasado siglos antes? La gente en aquellas épocas se aceptaba con mucha dificultad la idea de que la gente distinta a ellos no necesariamente eran enemigos y no aceptaban que ser diferente a lo mejor es hermoso. Janusz Korczak, un checo de origen judío, escribía: solamente la gente estúpida quiere que otros sean de la misma manera que él, mientras que la gente inteligente está encantada de que en el mundo hay plantas, hay pájaros, hay niños y niñas, porque la diferencia llena nuestra vida de belleza, de hermosura, porque si no, el mundo estaría pintado de un solo color. Y también decía que el mundo es interesante cuando se puede ver al mundo desde puntos de vista distintos, desde distintas prismas. Y cuando nosotros pensamos que nuestro punto de vista es correcto, mientras que los puntos de vista de otros están equivocados, a lo mejor tendríamos que verlo de otro modo para ver otras posibilidades. Desde nuestro punto de vista parece todo muy bonito, muy correcto, pero si tú ves a la realidad con los ojos de otra persona puede parecer diferente. Lawrence Darrell, un escritor, escribía que solamente vale la pena luchar por la diferencia. La uniformidad es tan aburrida como una estatua de una liebre. Chernyshevsky escribió, yo me acuerdo, cuando empezó la época posterior a la muerte de Stalin, se apareció como ahora se llaman, un meme. Un poema de Konstantin Manshenkin, que todos nosotros conocemos las letras de la canción Te quiero vida. Y este poeta escribió: la diferencia es necesaria. Porque la conciencia, la percepción socialista eliminaba cualquier cosa diferente.
Ahora, si vemos la información ah, en los archivos, vemos que había muchas críticas de una forma diferente de comportarse, de vestirse. Incluso se determinaba la anchura del bajo de pantalón y llamados стиляги, los que se vestían pantalones mucho más anchos. La revista satírica El Crocodilo, que era una revista al mismo tiempo divertida y terrorífica de alguna manera, porque se podría criticar y escribir artículos satíricos se podía hacer sobre las personas que estaban aprobadas por el gobierno. Y a lo mejor un artículo satírico sobre alguien era previo de una ejecución. Y el gobierno comparaba a los estos стиляги con cosmopolitas, porque les consideraban que ellos no eran suficientemente patriotas. Esta palabra viene de стиляги, de palabra estilo, de alguna manera, que ellos tenían otro estilo de vestirse. Ellos imitaban a las modas y las tendencias del occidente. Llevaban camisas más llamativas, con estampados más llamativos, calcetines de colores que no tocaba, pelo largo, pantalones acampanados. Y este intento de salirse de la uniformidad de la sociedad soviética se consideraba como una protesta, como una provocación. Y la gente joven seguían estas tendencias porque estas tendencias eran muy atractivas para la gente joven. Y existía un mercado negro donde se podría comprar por un precio triplicado algunos tejanos, por ejemplo, o algunos discos o algunas bebidas alcohólicas del occidente. Este era como una forma de un juego provocativo, una forma de protesto cuando la gente llevaba una ropa que no era soviética. También escuchaban discos del occidente o grabaciones y también utilizaban anglicismos para decir calcetines eran socks, zapatos eran shoes, etc. Ahora esto puede parecer ridículo y muy naif, pero no era nada divertido en aquella época.
las personas de esta tendencia a menudo eran retenidas, les cortaban el pelo por la fuerza, les daban palizas para intentar romper su tendencia de ser diferentes. Y esta lucha contra las personas diferentes tiene una historia muy larga. Cuando 2500 años antes de Cristo, Sócrates fue condenado a muerte, acusándole, entre otras cosas, de que él adoraba a dioses no reconocidos oficialmente, que estaban fuera de los cánones oficiales. Y estamos hablando de antigua Roma. Y a pesar de que antigua Roma incorporaba muchos dioses de la antigüedad en su religión, pero no a todos. Y el año 28 antes de Cristo, emperador Augusto prohíbe los templos de la diosa Isidis. ¿Por qué? Porque hasta ahora había coexistido perfectamente las tropas de Roma, cuando conquistaban diferentes estados, diferentes países, además de llevarse sus tesoros, también a menudo incorporaban a sus dioses. Aquí vemos a la Circe que está ofreciendo una copa a Ulises. Circe es hechicera, es una antigua diosa. Ella tiene en su mano una bebida mágica, porque la persona que bebe este brebaje se convierte en animales que están bajo su dominio. Aquí podemos ver en su trono donde está sentada, reposabrazos. Abajo vemos las cabezas de tigres o de leones. A lo mejor antiguamente eran viajantes quienes habían bebido de esta copa. Esto estaba de alguna forma relacionado con los rituales sexuales. El sexo era algo que se escapaba de las instituciones, de la orden establecida. Y el culto de Isidis en su culto había diferentes ceremonias de origen erótico, hasta orgías salvajes. Y el emperador Augusto, deseaba controlarlo, porque él consideraba que en Roma existían demasiados bordeles y esto relajaba demasiado a la voluntad de los militares y también al imperio. Y Augusto
no aceptaba a Isiris porque era símbolo de un amor libre. Y veremos que esta tradición será muy larga cuando culpaban a alguien a unas prácticas eróticas no normativas. Y no estamos hablando de amor lésbico, un amor homosexual, sino estamos hablando de un sexo fuera de las normas establecidas, fuera de la familia. Incluso las posturas sexuales se regulaban y había posturas que estaban permitidas y otras que se consideraban no aceptables. En general, el poder le gusta mucho mirar por la entrar en las alcobas de las casas. Y en antiguo mundo había la erótica, el sexo ocupaba un lugar importante. Existía culto al miembro viril masculino, falos, y intentaban, el poder intentaba regular las relaciones sexuales. En el tercer siglo antes de Cristo había una prohibición de adorar a cualquier objeto y a cualquier artefacto que no estaba considerado a las imágenes y objetos de religión oficial. Era una época de transición del mundo antiguo, del mundo pagano, al mundo cristiano. Y en esta época aparece una gran cantidad de sectas, de movimientos con una inclinación claramente erótica. En este momento todavía la gente adora a diferentes dioses y practican diferentes cultos. Y si el emperador Constantino, que ya sabemos, había reconocido al rito cristiano, mientras que antes los cristianos eran perseguidos, tirados a las fieras y asesinados. Pero en el año 309, el emperador Feodosio I había reconocido la religión cristiana y no solamente la había reconocido, sino la había reconocido como la única religión
aceptable y se convirtió en religión monopolista. Y como podéis entender que tener el monopolio, el poder absoluto en la esfera del pensamiento es algo muy peligroso. Por eso nosotros en el mundo actual, muchas instituciones se piden perdón a la gente que pensaba diferente en los siglos anteriores. Y evidentemente en aquella época la lucha contra los hechiceros, contra las brujas, era debida a una lucha muy feroz contra la gente que pensaba, actuaba de forma diferente, igual que en la época de Stalin, que solamente aceptaba el pensamiento comunista, socialista. Y cuando en Éfeso la Iglesia afirma oficialmente que María es madre de Dios, de Jesús. Y esto anteriormente había discusiones, pero finalmente se toma una decisión. Es curioso porque esta decisión fue tomada en la ciudad de Éfeso. Lo digo que era curioso porque allí había muy vivo y muy fuerte el culto a la diosa Artemida. Aquí podemos ver esta estatua de la diosa Artemisa. Vemos su cara y manos de color negro que dicen de su origen oriental. A menudo en el occidente la gente piensa que ser del oriente quiere decir que esto significa ser como inferior. Nada parecido a la verdad, porque la antigüedad, el oriente era mucho más desarrollado que el occidente. Aquí vemos esta figura con unas protuberancias en su cuerpo que parecen pechos o ubres. Y esto simboliza a la fertilidad de la tierra, que él es capaz de alimentar a todos los vivos. La Artemisa estaba considerada como protectora de las ciudades. Por cierto, esta estatua es una copia porque la escultura original no se conservó. Estaba hecha de madera y no se conservó. La había quemado Heróstrates. Después vamos bajando la mirada. ¿Qué vemos por debajo de estos pechos o ubres? Vemos unas figuras de animales, de cabras y de bueyes a los machos, porque esto también es un símbolo de fertilidad, porque un toro puede fertilizar a muchas vacas, igual que un carnero.
Ah, ¿Sabéis cuál es la plaza, una de las plazas más bonitas de Madrid? Es la Plaza Cibeles. Y esta Cibeles, y hay una fuente. Y Cibeles, que había puesto a los leones para que tirasen de su carro. Por cierto, no sé si todo el mundo sabe que este sitio es como un sitio de fuerza de Real Madrid. Очень кстати, правда? Ну, не самая слабая команда в мире, да? Мадридский No Реал. es un, Можно подумать, что Артемида, она же Кибела, no es un Ташкентская, equipo de fútbol nada а стартом no по сей considerable. день, значит, Y придает esta Cibeles, la misma магический Artemisa, колдовство, le да? da una fuerza Говорят, колдунья. mágica a, Так вот, a este equipo de fútbol. я к тому, что, конечно, Y lo que quiero decir es колдовством, que с магией, con la и с тем, magia что существовало такие está колдуньи, то relacionado есть сущности ведьмы по las древним hechiceras o именами, brujas habían они существовали existido всегда, но siempre. отношения к ним были La разные. única cosa que cambiaban То есть es было la время, relación que tenía la когда gente con estas обожествляли, figuras. Había unas когда épocas на них cuando se consideraban diosas буквально y la молились. gente las adoraba. И Pero настали времена llegaron otros tiempos. другие, конечно, хотя это уже другие времена тоже, Estos как вы понимаете, наступили tiempos habían venido потому что это можно, sin ну avisar. как, запретить что-то можно сразу, да. Но Se это puede значит, что prohibir запрет las начнет cosas, моментально на pero всех estas действовать, prohibiciones правда? no, Люди же вообще no такие empiezan сопротивление. a funcionar en un día para Когда в otro. 438 году Y император cuando emperador Feodosio Феодосий II II решил, что decidió за ересь, за ведовство надо наказывать костром, que и la в herejía tiene que ser, 447 que году tiene que ser собор близкому castigada Толеду con принял так называемую fuego. доктрину дьявола, Y cuando значит, en об Toledo опасности сношения и поклонения этой habían нечистой силы, в 550 году aprobado на una территории Испании ley también Вестготы, que se prohibía немецкие, relacionarse con estas полуостров, fuerzas значит, oscuras. принимают закон, наказывающий за Visigodos que решение habían дьявола. ocupado la península ibérica Это habían традиционный prohibido ofrecer значит, sacrificios как los, Ирландии a los по-русски dioses como Аполлон это дьявол, diablos. чужое, Según все чужое este punto de vista, el Apolo прибегает era un diablo демонические, porque страшные, era una отталкивающие fe, una черты. cultura diferente, que la consideraban diabólica, etcétera, В самом etcétera. деле и тому подобное. И El император emperador Карл IV, Carlos который el воевал на Grande, que территории había Испании luchado с маврами, con тоже los mavros en el за territorio карающий de, смертной казнью за решение de дьявола. España, То есть за поклонение había каким-то proclamado una pena de традиционным, muerte para las архаическим, personas que ну как hacían sacrificios после Октябрьской революции. para То, los что вчера dioses. было хорошо, вдруг стало плохо, Y правда? las cosas no se Подспудно. pueden cambiar. Lo que Значит, antes estaba bien но visto, опять же, но опять
hoy para mañana ya es un crimen. на все Yo propongo mirar alrededor nuestro con una mirada tranquila, слишком sin, сильный догматизм, ah, ни на слишком sin яростную criticar критику. ferozmente a los demás. И в церкви были разные, и Hay средневековой que церкви были, decir как que сейчас, разные священники, en la iglesia antigua все también разными людьми, с ah, разными la менталитетами. habían Все же dirigido a не las все христиане, personas con католики, diferentes христиане, mentalidades. протестанты. Por ejemplo, en el año 906, Регино Regino de Prun священнослужитель издает так называемый канон епископи, то есть hace распоряжение un епископов, canon которые спускали episcopi потом для других священников, в котором donde в сущности выражается estaba неверие в Бога. expresado И su предложение накладных no, эпитемию, то есть no наказывать creía en не brujas. ведьм, а за веру ведьм. Y Вот. él И он прямо говорит, что это женская истерика, выдумки тех proponía женщин, которые castigar рассказывают, что они влюблены живут no в a las экстазе brujas, вместе sino с египетской a богиней la gente Дианой, que например, creía, в шабаш, да, creía женщины en впадают в brujas. экстазе. Значит, и чередуется, если посмотреть на какие-то самые Y si известные vemos факты в этой los многовековой hechos, истории, как si miramos церковники los вот hechos такие de esta сущностные historia тексты, nuestra где de выражается varios благие свойства, siglos, просто да и доброе отношение к женщинам, женщина, vemos un ненавистничество, poco потому что Ева ah, не всех la, любила, да. la Тоже mirada церковники, hacia las mujeres значит, algo misógina. там Las mujeres eran culpables de todo, como Eva, свидетельствует, la что primera mujer Европа que nos había echado a perder a освобождается от todos. язычества, что в городе Упсале, Швеции, где, как вы En знаете, Ciudad de вот один из Uppsala, самых en древних Suecia, donde университетов existe la существует universidad más antigua, по сей день, все existen, еще существует поклонники existen мужского члена фаллоса adoradores по de имени phalos, Фриско. Они с ним llamado общаются, на frisco, этого Фриско que молятся, hacen обряды unas ceremonias en su совершают. honor. А в 1022 году в Орлеане, в Франции, тоже изоблачают еретиков, которые устраивают Igual que ведьмаков, en ведьм, которые устраивают otras сексуальные partes del ритуалы. mundo, Хотя в том же XI веке, como en el 1021 году, siglo XI, некий епископ Виталис с издевательством пишет о том, что как простой народ выдумывает со страха по темным escribe ночам всякие como un ужасы. Ну, как obispo, мы смотрим фильмы ужасов, escribe en как sus значит, tratados рассказывать друг другу, чтобы я тебя попугаю, cómo да, se comporta la значит, gente, что que существует такая existe орда unas hordas diabólicas, ночных unos всадников, jinetes которые скачут, сбивают копытами que своих черных коней крышу, они называются cabalgan альякины. por la noche Забавно, да? Что за самые con альякины, sus которые caballos поставили negros, одно из que самых con высоких sus масок pezuñas destrozan итальянского театра. las chimeneas Комедии de забавных, задорных, las casas. жизнелюбивых. Y estos jinetes Это se llamaron верно средневековый arlequines. ужас. Curioso, ¿verdad? Porque Да? arlequín, como se Преображение transforma арлекина. esta Я сейчас figura más говорю на своем adelante, неоконченном доме, что es ну, un все мы joven, знаем, наверное, сон Гулливера. Это un прекрасный мир joven эльфов. alegre, bromista, Это темных héroe существ, protagonista жестоких, de радостных, la comedia del забавных, arte italiana. вечно Esta es la
respuesta a los horrores medievales. А это ведь свита Арлекина, этого дьявола, когда-то были эльфы, да? То есть как освобождаясь от Y cómo la gente сновидений, se liberaba del miedo frente a las brujas, a los hechiceros, intentaba superar sus miedos, панических страхов, который, как вы знаете, su панический страх pánico. это уже стал давно и диагнозом Este ya, психиатрии. el pánico se convirtió en un diagnóstico de psiquiatría. Esto es horrible. En 1156, un teólogo muy famoso, muy conocido, decía que la fe en la brujería, esto es una invención de las mujeres histéricas que explican unas a otras que por las noches, montando en machos cabríos, se reunían y organizaban unos aquelarres. También acusaban a las brujas y a los hechiceros a practicar, a realizar unas prácticas sexuales libres. Y decían que durante estas reuniones, estas aquelarres, ellos besaban el anus del diablo. Y Inocencio VIII, luchando contra diferentes miradas, diferentes puntos de vista, desde dentro de la Iglesia cristiana, empieza a crecer un movimiento todavía más peligroso que lo de los estilagas en la Rusia soviética. Y había abierto una lucha contra los herejes. Durante todo el siglo XIV, fue condenada solamente una mujer que fue condenada porque había reconocido formar parte del orden de la diosa Artemisa. Y ahora hablaremos de un periodo realmente terrorífico. De 1500 a 1700 habían quemado vivas, cortado la cabeza a decenas de miles de brujas y herejes. El proceso de la Inquisición, dirigida por los monjes,
y como habíamos dicho que los monjes veían la mujer como el mal, porque les tentaban. Y como en una comedia de Lope de Vega, el criado dice a su señor enamorado que tiene que fijarse en los defectos de su querida. Y estos monjes, que ya había hablado de esta época anteriormente, era una época terrorífica, y no estamos hablando de la época medieval. Que en Milano, en la época medieval, en 50 años se había condenado a una mujer. No, estamos hablando de la época de Renacimiento, donde empiezan a hacer ejecuciones, orgías, ejecuciones. Dos monjes dominicos, Heinrich Kramer y Jakob Springer, escriben un tratado, El martillo de las brujas, en 1458. Este libro se hace muy popular entre la sociedad. Este libro está lleno de odio. Estos pobres monjes que no podían dormir seguramente por las noches, tentados por los sueños eróticos. Habían inventado cosas increíbles. Dieron una explicación diciendo que femina se había formado de dos palabras. Fides mínima, o quiere decir la fe mínima, diciendo, demostrando, entre comillas, que las mujeres tienen poca fe y por eso ella es muy moldeable y para las fuerzas del mal. La proporción de los condenados ejecutados era de 80% mujeres y 20% hombres. Las mujeres fueron mucho más perseguidas, torturadas y ejecutadas que los hombres. Sabéis que la Inquisición no se ocupaba de las ejecuciones. Ellos solamente juzgaron y después los ejecutaron otros. Algunos inquisidores habían creído, y hay que decir que la fe a veces es terrible, más terrible que no tener fe. Entonces ellos creían que si una bruja, si es quemada en una hoguera, esto la salvaría de arder en las llamas eternas del infierno. Aquí podemos ver aquelarre de
brujas. Aquí vemos a Dios Mercurio con su sombrero alado, porque el Mercurio estaba relacionado con diferentes ceremonias ocultas y los cristianos declararon a diferentes ceremonias ilegales. Vemos aquí a las brujas y hechiceros. A ver si podemos ver otro. Aquí podemos ver un grabado de Dürer. Aquí vemos una bruja que está montada en un macho cabrío, pero está yendo a una reunión de brujas y esta bruja está montada al revés, de espaldas hacia adelante. Y está montada al revés. Предание о некотором крестьянине, чья жена утонула нечаянно в реке, и все бросились искать ее по течению, а муж сказал, нет. Es como una leyenda cuando a un campesino se le ahoga su mujer en el río, la gente va a buscar su cuerpo río abajo y el marido dice, no, buscadla río arriba, porque ella toda la vida hacía las cosas al revés. Entonces, ¿qué razones había para perseguir a los magos y a las hechiceras? Normalmente las mujeres se ocupaban de recoger las hierbas medicinales y preparar diferentes remedios naturales. También les gustaba intentar predecir el futuro. Era muy popular eran muy populares diferentes juegos, diferentes ceremonias para adivinar diferentes aspectos de la vida. Algunas veces había casos cuando había falsas denuncias sencillamente por razones o no me gustaba esta persona o tenía miedo que esta mujer podría seducir a mi marido y era suficiente. Y con el tiempo las brujas empezaron a ser representadas de una forma muy diferente. Aquí vemos unas figuras muy agradables, ya que siempre me avisan que no sobrepase el tiempo de la conferencia, no más de 1 hora. Yo creo que ahora tendríamos que terminar y hablaremos sobre este tema en la segunda parte dentro de
unos días porque yo todavía tengo muchas cosas que explicarles sobre este tema. Y para hoy es todo. Muchas gracias por su atención